Imagina que todo lo que aprendiste sobre el Antiguo Testamento no es del todo cierto. ¿Qué pasaría si existiera un manuscrito tan revelador que los líderes religiosos lo ocultaron durante siglos por miedo a que el mundo lo supiera? Hoy, en Lo Nunca Contado, te mostraremos el hallazgo de un texto prohibido que pone en duda muchas verdades que siempre diste por hechas. Una advertencia: este contenido no es para mentes cerradas. Prepárate para cuestionarlo todo. Un hallazgo fuera de control. Todo comenzó con lo que parecía ser una excavación más, en una zona ya conocida del desierto de Judea, cerca de las cuevas de Qumran. Un equipo de arqueólogos, trabajando en silencio bajo el sol abrasador, removía capas de tierra seca con la esperanza de encontrar algún fragmento olvidado del pasado. Pero no esperaban lo que iban a descubrir. Entre piedras sueltas y polvo acumulado, apareció un compartimento sellado con una tapa de barro, distinta a cualquier cosa que hubieran visto. No tenía inscripciones visibles, pero su forma no encajaba con los objetos típicos de esa época. Al abrirlo con extremo cuidado, encontraron un rollo cubierto por un tejido de lino negro, reseco por el tiempo. Al desenvolverlo, no vieron letras comunes, sino símbolos arcaicos, escritura hebrea mezclada con trazos desconocidos. El pergamino estaba increíblemente bien conservado, como si alguien lo hubiese protegido a propósito. Lo inquietante fue que este manuscrito no figuraba en ningún catálogo oficial de los rollos del Mar Muerto, ni siquiera entre los textos apócrifos más controvertidos. Era completamente nuevo para la ciencia, pero tenía un detalle que hizo que todos los presentes se congelaran por un instante. Al final del rollo, una advertencia escrita en tinta roja decía, en hebreo antiguo: este texto no debe ser revelado antes del tiempo señalado. Desde ese momento, algo cambió en la atmósfera. Los arqueólogos sabían que habían tocado algo que estaba destinado a permanecer oculto, y sin saberlo, ya habían abierto la caja de Pandora espiritual del Antiguo Testamento. El manuscrito que no debió ser leído. Desde el primer análisis, los expertos notaron que no estaban ante un manuscrito cualquiera. No era una copia, ni una variación de los textos que ya conocíamos. Era algo distinto. A simple vista parecía un relato del Génesis, pero las palabras no coincidían del todo con las traducciones tradicionales. Este texto hablaba de una creación previa, de un acuerdo entre entidades celestiales antes de que el ser humano fuera formado. Además, se refería al creador con un nombre que no aparece en ninguna Biblia moderna. Lo más desconcertante es que los primeros capítulos de este manuscrito reescribían los eventos del Edén. No se trataba solamente de Adán, Eva y una serpiente. Había más personajes, figuras luminosas que descendían a la tierra y participaban en la formación de la humanidad. Uno de los traductores, un hebraísta reconocido que prefirió mantenerse en el anonimato, confesó que jamás había leído algo así. Dijo que el estilo de redacción era tan antiguo, tan puro, que incluso parecía anterior al propio idioma hebreo como lo conocemos. A medida que avanzaban en su estudio, un patrón comenzó a repetirse. El texto lanzaba verdades profundas, pero luego insertaba frases enigmáticas como: el que entienda, que se calle, o esta palabra será espada si se pronuncia antes de tiempo. El ambiente entre los estudiosos se volvió tenso. Algunos querían continuar, otros pedían detener la investigación por miedo a lo que pudiera implicar. Una copia del manuscrito fue enviada a una institución religiosa de alto nivel, y al poco tiempo el acceso fue restringido. La existencia de este documento fue negada públicamente, como si nunca hubiera sido descubierto. Pero ya era tarde. Alguien logró guardar una versión digital, y lo que contiene cambiará la forma en que vemos los cimientos mismos de nuestra fe. El capítulo perdido de Adán y Eva. Lo que este manuscrito revela sobre el Edén va más allá de cualquier interpretación religiosa conocida. No es simplemente una historia de desobediencia ni de una fruta prohibida. Es una narración que sugiere que Eva no fue engañada por una serpiente cualquiera, sino contactada por un ser llamado el Vigilante, una figura descrita como radiante, majestuosa y con apariencia humana, pero con ojos que ardían como fuego. Según el texto, este ser no la tentó, la instruyó. Le habló del verdadero propósito de la creación, de los límites impuestos por otras entidades celestiales, y le ofreció algo mucho más profundo que conocimiento. Le ofreció conciencia. Eva, en lugar de ser víctima, aparece como alguien que toma una decisión consciente al recibir lo que el manuscrito llama la chispa del discernimiento. Esta versión no convierte a Eva en una transgresora, sino en una buscadora de la verdad. También se menciona que Adán, al verla transformada, accede a ese conocimiento por voluntad propia, no por debilidad. Pero aquí viene lo más perturbador. El texto asegura que, desde ese momento, Dios no los expulsó por castigo, sino por protección, porque sabían demasiado, porque ya no eran solo humanos, sino portadores de una luz que los otros seres celestiales consideraban peligrosa. Esto no solo cambia la percepción sobre el pecado original, sino que plantea una nueva pregunta: ¿qué fue lo que realmente ocurrió en el jardín del Edén? Y lo más importante, ¿quién escribió esta versión de los hechos? Dios, los dioses y los caídos. Una de las revelaciones más desconcertantes del manuscrito es su insistencia en diferenciar entre el Altísimo y otros seres celestes. A lo largo del texto se menciona repetidamente que el universo no fue gobernado por una sola entidad, sino por un consejo divino compuesto por múltiples figuras, cada una con distintas funciones y voluntades. Estas entidades eran conocidas como los Elohim, y algunas tenían desacuerdos sobre el destino del ser humano. Según el manuscrito, mientras el Altísimo deseaba que la humanidad creciera y accediera a mayores niveles de conocimiento, otros Elohim consideraban a los humanos peligrosos, impredecibles, demasiado emocionales. Esta división provocó una fractura interna, y de ella surgieron los llamados vigilantes, seres celestiales que bajaron a la tierra por decisión propia, desobedeciendo la voluntad del concilio. Algunos de ellos ayudaron a los humanos, otros comenzaron a dominarlos. Fue entonces cuando nacieron los Nefilim, gigantes nacidos de la unión entre estas entidades caídas y las hijas de los hombres. Pero el manuscrito va más allá. Asegura que los Nefilim no fueron un error, sino un experimento, uno que se salió de control. Por eso, según este texto, el diluvio universal no fue un simple castigo moral, sino una acción desesperada para eliminar aquello que nunca debió existir. El texto concluye esta sección con una frase escalofriante: los cielos fueron testigos del juicio, pero la tierra aún recuerda sus nombres. ¿Y si los restos de estos seres aún están entre nosotros? ¿Y si el verdadero motivo del diluvio fue silenciar una historia que todavía nos persigue? La conexión con Enoc.
En medio de estas revelaciones, el manuscrito hace constantes referencias a un personaje que ha sido relegado por muchas tradiciones religiosas, Enoc, pero no lo menciona como un simple hombre justo que caminó con Dios, sino como un testigo de secretos que no debieron ser revelados. Según este texto, Enoc fue elegido por el Altísimo para observar lo que ocurría entre los vigilantes y la humanidad, y se le permitió ascender a regiones celestiales prohibidas para cualquier ser humano. Allí, recibió visiones del origen del universo, del destino final del hombre, y de las guerras que estallaron entre entidades divinas. El manuscrito incluso describe cómo Enoc fue llevado a través de 7 cielos, cada uno custodiado por criaturas que no aparecen en ninguna Biblia tradicional. En uno de esos cielos, según el relato, Enoc vio libros vivientes, escritos con fuego, donde se registraba la historia real del mundo, incluyendo los nombres de aquellos que habían alterado la verdad. Lo más perturbador es que este manuscrito asegura que Enoc intentó regresar a la tierra para advertir a la humanidad, pero fue detenido. Las jerarquías religiosas de su tiempo consideraron sus palabras como peligrosas y decidieron borrar su testimonio. El texto termina esta parte con una advertencia inquietante. Cuando el libro de Enoc vuelva a hablar, el velo será roto y el juicio comenzará. ¿Es casualidad que su libro haya sido redescubierto en tiempos recientes? ¿O estamos más cerca de esa revelación de lo que imaginamos? Advertencia oculta en el texto. A medida que los estudiosos avanzaban en la traducción del manuscrito, se encontraron con un fragmento que no parecía formar parte de la narrativa. Era como una interrupción repentina en el relato, escrita con una caligrafía distinta, como si alguien más, en un momento diferente, hubiera añadido esas líneas. El mensaje estaba oculto entre caracteres antiguos, y solo pudo ser descifrado tras un análisis profundo. Lo que decía era escalofriante. Si has llegado hasta aquí, cuida lo que sabes, porque la verdad no se predica, se teme. Esta frase, simple pero devastadora, se convirtió en una especie de eco dentro del grupo de traductores. Algunos pensaron que era una advertencia dirigida a quienes leyeran el texto antes de su tiempo. Otros, en cambio, comenzaron a sentir que el manuscrito parecía tener conciencia, como si supiera que había sido descubierto antes de lo planeado. Más adelante, otro mensaje escondido volvió a sacudir a los investigadores. La revelación trae luz, pero también incendia lo que no quiere ser visto. Estas frases no eran poesía ni metáfora, eran advertencias directas, dirigidas al lector del presente. ¿Cómo podía un documento tan antiguo tener frases que resonaban tan fuerte en nuestro tiempo? ¿Quién las escribió? ¿Acaso hubo alguien que, siglos atrás, supo que este manuscrito sería hallado precisamente en nuestra era? Y si es así, ¿qué se supone que debemos hacer con esta verdad que tantos han querido enterrar? El papel de los ángeles caídos. En este manuscrito prohibido, los ángeles caídos no son simplemente los rebeldes que desobedecieron a Dios. Son descritos como antiguos guardianes, enviados originalmente para observar el desarrollo de la humanidad. Pero algo cambió. Según el texto, comenzaron a sentir compasión, luego apego, y finalmente deseo. Fue entonces cuando tomaron una decisión que alteró para siempre el equilibrio entre lo divino y lo humano. Descendieron por voluntad propia y pactaron con las mujeres de la tierra. De esa unión nacieron seres híbridos, conocidos como los Nephilim. Pero eso no fue todo. El manuscrito afirma que estos ángeles enseñaron a los humanos conocimientos prohibidos. Revelaron cómo forjar armas, cómo manipular metales, cómo sanar con hierbas y cómo leer los astros. Lo que para ellos era un regalo, para los cielos fue una violación del orden sagrado. El texto asegura que estos actos provocaron un caos tan profundo en la tierra que el Altísimo tuvo que intervenir. Como castigo, los ángeles caídos fueron encerrados en cavernas bajo las montañas, sellados con nombres que no deben ser pronunciados. Lo más perturbador es que el manuscrito no los describe como castigados para siempre, sino como dormidos. Dice, sus ojos no han cerrado. Ellos esperan porque el tiempo aún no ha terminado. Esta frase encendió las alarmas entre quienes estudiaban el texto. ¿Es posible que estas entidades aún existan en algún lugar del mundo? ¿Y si el conocimiento prohibido que entregaron sigue influyendo en la humanidad sin que lo sepamos? La visión de un futuro distorsionado. Entre los pasajes más enigmáticos del manuscrito, aparece una visión que no encaja con los relatos del pasado, sino con lo que parece ser nuestro presente. El texto describe un tiempo venidero, en el que los hombres llamarían luz a las tinieblas y sabiduría a la mentira. Un periodo donde la confusión dominaría la tierra, las creencias se mezclarían con el entretenimiento, y la verdad sería despreciada por parecer demasiado simple. Esta parte del manuscrito, escrita con una tinta más oscura y en un estilo aún más antiguo, habla de un ciclo que se repite cada ciertos milenios, en el que la humanidad llega a un punto de saturación espiritual, y se enfrenta a una gran decisión. Describe un mundo donde la tecnología dominará los sentidos, los ídolos serán virtuales, y el conocimiento será abundante pero hueco. Pero lo más inquietante es esta frase: cuando el hombre vea más con los ojos de una máquina que con el alma, la revelación dormida será despertada. ¿Estaba este texto anticipando la era digital, la inteligencia artificial, la desconexión espiritual del mundo moderno? El manuscrito sugiere que en ese tiempo, lo que estaba sellado comenzaría a abrirse, no por voluntad humana, sino por necesidad divina, como si la oscuridad de nuestra era provocara la activación de secretos guardados desde la antigüedad. Y lo más aterrador es que concluye este fragmento con una sentencia breve y definitiva: y aquellos que lo nieguen, lo vivirán. ¿Estamos ya en esa etapa? ¿Y si este manuscrito no solo nos habla del pasado, sino del presente que ya nos envuelve? Reacción de las autoridades religiosas. Cuando el contenido del manuscrito comenzó a circular de manera extraoficial entre un grupo reducido de traductores y estudiosos, la respuesta fue rápida y silenciosa. Varios ejemplares fueron confiscados, las copias digitales eliminadas de servidores, y los investigadores que trabajaban en la transcripción fueron retirados del proyecto sin explicación pública. Lo más alarmante fue que, en menos de una semana, una institución religiosa de alto rango emitió un comunicado negando la existencia de dicho manuscrito, calificándolo como una falsificación moderna. Pero algunos de los arqueólogos involucrados filtraron pruebas fotográficas, análisis de carbono 14 y registros paleográficos que confirmaban que el documento era auténtico y extremadamente antiguo, incluso ante
superior a los textos más antiguos del Pentateuco. La pregunta entonces fue inevitable. Si el manuscrito es falso, ¿por qué tanto esfuerzo en silenciarlo? ¿Por qué la necesidad urgente de ocultarlo? Uno de los expertos, bajo anonimato, reveló que durante una reunión privada con figuras religiosas de alto nivel, se les dijo que la publicación de ese contenido podría provocar una crisis de fe global. Y es que el problema no era su autenticidad histórica, sino su peligro espiritual. Lo que decía este texto, si se aceptaba como verídico, cambiaría la forma en que millones de personas entienden la creación, el pecado, los ángeles, el propósito de la humanidad y la figura misma de Dios. El manuscrito no contradecía directamente las escrituras, pero sí revelaba una versión mucho más compleja, antigua y desestabilizadora. Una verdad que no estaba diseñada para las masas, sino para los que se atrevieran a verla sin miedo. ¿Qué significa esto para nosotros? Si este manuscrito es real, y todo indica que lo es, no estamos simplemente ante una curiosidad arqueológica ni ante una interpretación alternativa. Estamos ante un testimonio que sacude los cimientos de la historia espiritual de la humanidad. Nos obliga a mirar de frente la posibilidad de que aquello que creímos entender sobre el Antiguo Testamento estaba incompleto. No porque fuera falso, sino porque fue simplificado, adaptado, editado. Este documento muestra que la creación del hombre fue un acto observado por múltiples inteligencias, que la caída no fue un accidente, sino una transición, que los ángeles caídos no eran demonios con cuernos, sino seres con intención, conocimiento y amor mal dirigido, que el diluvio no fue solo castigo, sino corrección, que Enoc no fue un místico olvidado, sino el testigo que vio demasiado, y que nosotros, hoy, no somos lectores inocentes, sino herederos de una verdad que otros decidieron enterrar. ¿Qué implica todo esto? Que las preguntas que por siglos evitamos, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué hay más allá de lo que nos enseñaron? Vuelven con fuerza. Este manuscrito no ofrece respuestas definitivas, pero sí una invitación, mirar más allá de lo cómodo, cuestionar lo establecido, y aceptar que, tal vez, la fe no sea creer sin pruebas, sino tener el valor de investigar lo que fue escondido. Porque si esta verdad ha sobrevivido milenios para llegar hasta nosotros, tal vez no sea casualidad, tal vez somos la generación que debe despertar. Ahora que lo sabes, ¿qué harás con esta información? ¿Volverás a cerrar los ojos o te atreverás a seguir el hilo que tantos han querido cortar? En Lo Nunca Contado no solo traemos historias ocultas, revelamos piezas perdidas de un rompecabezas que fue roto a propósito. Si este video te hizo cuestionar, te invitamos a dar like, suscribirte y activar la campanita, porque lo que viene va aún más lejos. Comparte este contenido con alguien que también esté listo para mirar más allá del velo. Y si te quedaste con el corazón latiendo fuerte, no te detengas aquí. El siguiente video te mostrará otro misterio que fue enterrado por siglos y que hoy por fin ve la luz. Porque lo que el mundo calla, Lo Nunca Contado lo revela. Nos vemos ahí.